o tú igual. ¿Ya? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de encuentros. Como siempre, acompañando la experiencia del ex defensor del pueblo, Rolando Villena, que es una persona que siempre está con nosotros en cada una de estas sesiones. Y además tenemos dos invitadas especiales el día de hoy, ¿no? Por un lado está Claudia Soruco, que es una reconocida periodista en el ámbito nacional, actualmente en ANF, especializada en el área de investigación, medio ambiente y derechos humanos, que nos va a dar su perspectiva, su análisis sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. También está Teófila Guarachi, comunicadora social, con vasta experiencia en el ejercicio periodístico, especialista en el tema de derechos humanos, quien también nos acompaña en esta tarde. Hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación en Bolivia? Tienen la palabra, defensor. Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras y gente hermosa que nos sigue. La idea es que en estos encuentros tengamos la oportunidad de conversar muy amenamente en torno a temas que son de actualidad. Como todo está revuelto, ¿no es cierto? Para decirlo de manera popular, estamos en épocas de crisis y de profunda crisis. Todo está en crisis, prácticamente todo. En ese sentido, el abordaje que está haciendo los medios de comunicación social, periodistas que investigan diferentes temáticas, son parte de una diversidad de hechos políticos que afectan los derechos humanos de manera directa o indirecta. En ese sentido, le damos la bienvenida para que en este diálogo podamos generar algunas ideas, ojalá esto acabe en corrientes de opinión, que sería nuestro sueño, pero con todo lo que esto implica, hacerlo desde el llano y juntos aprendiendo unos de otros, escuchándonos y, bueno, abriendo nuevos escenarios de participación. El tema que nosotros nos hemos propuesto hacer es que con este espacio ayudar a identificar o a potenciar nuevos liderazgos en Bolivia. Me refiero particularmente a la juventud. ¿Qué está pasando con la juventud en Bolivia? Esto es un tema muy, muy importante porque hay cosas que se dicen y no se dicen, pero lo bueno es que con esto estemos llegando también a ellos para que definitivamente sean parte de estos escenarios de construcción. Sin más, empezamos entonces con el diálogo. Bueno, entonces nuestra primera pregunta ya había sido lanzada, pero ya nos ha dado el contexto el exdefensor. Iniciaremos entonces preguntando, ¿el periodismo está en crisis? ¿Esa crisis es leve? ¿Esa crisis es moderada? ¿O esa crisis es más bien profunda? Adelante. Mil gracias, muy buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan esta tarde. Muy buenas tardes, licenciado Villena, es un gusto verlo, Jorge Luis, a Claudia, y compartir con ustedes este espacio, ¿verdad? En realidad creo que no podemos ver el periodismo solo en la actual coyuntura, debemos de observar el periodismo como tal desde los últimos, si se quiere, 20, 25 años en nuestro país y ver qué ha ido pasando consecutivamente, porque si nos aterrizamos o si solo hacemos la mirada en la actualidad, definitivamente vamos a tener una respuesta que es muy sencilla, que sí, el periodismo, y en realidad ni siquiera el periodismo, el ejercicio como tal del periodismo, sino los medios de comunicación en este momento están pasando una crisis. Pero no es una crisis solo coyuntural, creo, es una crisis que tiene, por supuesto, una serie de antecedentes que están vinculados a una serie de elementos también que en su momento debido, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el OACNUD, ha podido hacer referencia con una serie de investigaciones y casos específicos sobre el tema de libertad de expresión, ¿no? Entonces, podemos dividir en dos escenarios, me animaría a decir yo. Por un lado,
lo que está viviendo en este momento la empresa periodística como tal y los periodistas y las periodistas como tal, ¿no? Son estos dos escenarios que conjuntamente provocan, si se quiere, una crisis en este contexto del COVID-19, que es mucho más profunda, que es mucho más delicada y que debe ser atendida como tal por los estados. De lo contrario, vamos a caer en riesgos que son realmente preocupantes frente a lo que significa el tema de libertad de información, de libertad de expresión y todos estos elementos que hacen consigo mismo a lo que son los derechos humanos como tal. Creo que es solo eso para introducir. Parece perfecto. Sobre particular, ¿qué puedes comentar, Claudia? Bueno, primero, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor compartir esta plataforma, particularmente con usted, siendo una persona en todo este contexto de derechos humanos tan simbólica para nosotros. Así que, don Rolando, un gusto estar también con Teófila. Jorge Luis, muchísimas gracias. Bueno, yo siempre he calificado en este contexto de lo que está pasando con el periodismo, de que estamos viviendo una lenta agonía de la crisis profunda del periodismo. Y esto yo lo califico más agudamente a esto desde el 2008, en que ha habido esta, entre comillas, cooptación de medios de comunicación en nuestro país, que sin duda ya ahora lo estamos notando con algunos movimientos en algunos medios de comunicación latentes, pero la crisis ha sido y es sin duda económica, laboral, ética, moral, y tiene tantas aristas que es tan largo el tema y un tema tan amplio de debatir, pero sin duda yo creo que el coronavirus ha llegado en un momento en el que el periodismo realmente ha entrado en una crisis, sobre todo y particularmente yo me refiero mucho al tema laboral. Hay una crisis y hay una falta de espacios para periodistas en este contexto de Bolivia fundamentalmente, que han llevado a despidos a partir, yo lo menciono, del 2008, 2009, despidos, renuncias obligadas de excelentes periodistas a nivel nacional que han quedado sin trabajo. En cambio, otros se han quedado en estos medios que ya Raúl Peñaranda lo ha calificado como estos medios de comunicación paraestatales, yo los califico más paragubernamentales de una gestión pasada. Y estos medios de comunicación han estado trabajando en esa dinámica, ¿no? Bien los que se quedaban, bien que no. Han habido empresarios, incluso lo digo, algunas empresas venezolanas que han calificado de esto, ¿no? De que nosotros necesitamos quedar bien con un gobierno y no interesa qué tipo de periodismo hagan, pero nosotros no queremos molestar al gobierno. Y eso ha pasado en algunos medios de comunicación, que ya es otro tema también muy aparte, ¿no? Pero llega la pandemia en una crisis del periodismo y llega en una situación en la que muchos periodistas están ganando poco o están sin trabajo, ¿no? Lamentablemente las fuentes laborales nos faltan en nuestro país y lamentablemente el oficio como tal, por ser oficio, también ha sido calificado más allá de que se exija la calidad dentro periodística, profesional. Han llegado a este trabajo, yo lo remarco, ¿no? Y siempre lo he dicho, cualquiera puede ser periodista, cualquiera se siente periodista, cualquiera tiene el derecho de transmitir información o cualquiera siente y tiene la potestad de transmitir esta información. Entonces, yo creo que se podría ampliar en una gran discusión y particularmente yo considero que nos hace falta una cumbre de periodistas, una cumbre de comunicadores para que resolvamos estos aspectos. Excelente. Una cumbre. Muy bien, hacías referencia, Claudia, y también Teo en su momento, que esto hay que ubicarlo en un contexto, obviamente, ¿no? 15 años, tal vez más años, 20, mínimo 20 años, donde han pasado muchas cosas, tantísimas cosas que desde el ejercicio del periodismo, este ha sido restringido en anteriores gobiernos, en la libertad, en la capacidad que tienen ellos en diferentes campos de investigación. De ahí que la libertad de expresión ha sido siempre, digamos, coartada, condicionada, para democracias también de baja intensidad, vamos a decir, con tal de cumplir con la normalidad o la norma, todo anda bien. Si se salen de la norma, entonces ahí nace el conflicto, ¿no es cierto? Ahí se vulneran los derechos humanos. Señalabas tú que también parte de eso es que ha habido una expulsión de periodistas, una migración, gente muy valiosa que no tiene fuentes laborales. ¿Y qué hace el COVID-19? Pone en evidencia, es decir, pareciera ser que profundiza la crisis.
¿no? Y pone al desnudo tal cual es nuestro país, tal cual somos. El tema de la salud, por ejemplo, es un tema desolador, ¿no? Pensábamos que teníamos un sistema de salud y cuando no había sido así. Entonces, creo que estos son temas de muchísima importancia y es bueno que esto que tú señalabas, la necesidad de discernir con un poquito más fino políticamente, no es que los medios han sido paraestatales. Lo que pasa es que con el anterior gobierno, el Estado o el gobierno cooptó al Estado, ¿no? Entonces todo pasaba a ser del Estado. Ya el gobierno mismo aparecía solamente desde instituciones debilitadas o totalmente subsumidas, ¿verdad? Bueno, este es un tema que hay que anotarlo y nunca nadie se había atrevido a proponer una cumbre, por ejemplo, que sería muy interesante, pero no una cumbre donde el gobierno diga qué se va a decir en la cumbre. Es decir, eso es interesante, porque han habido cumbres y cumbres que ni siquiera han llegado a la calidad de ser una colina, ¿no? Se sueña alto y cuando la realidad dice otra cosa, ¿no? Qué lindo fuera que dentro de la libertad de expresión haya una cumbre, bueno, donde estén autoconvocados los periodistas, la gente que cree en los derechos humanos y que vive eso como parte de su doctrina. Y sería muy interesante esto, ¿no? Siguiendo en esa línea, para hacerlo más en esta línea que nos convoca, ¿qué vemos más en los últimos años? ¿Periodismo como caja de resonancia o periodismo de interpelación al poder? ¿Se ha dado esto de alguna manera? De ahí están, por ejemplo, los medios de comunicación que algunos, y periodistas también independientes, ¿no? ¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, debemos ver un poco el contexto en el que hemos estado desarrollando el periodismo como tal hace no más de un año, ¿no? En el que estaba prohibido ser librepensante. Esto abarcaba no solo a quienes eran parte de una cúpula, sino también a quienes beneficiaba como tal el gobierno. Usted ha hecho referencia a este elemento que es fundamental, ver cómo las instituciones y organizaciones del Estado estaban cooptadas por el gobierno de turno, lo que ha generado en muchas oportunidades ser eso, solo cajas de resonancia en el caso de los medios de comunicación como tal, ¿no? Pero no vamos a realizar generalizaciones. Evidentemente, dentro de lo que significa el ámbito periodístico, se ha visto y se ve todavía que existen profesionales que definitivamente están en el otro marco, que es el tema del análisis, de la investigación, de la interpelación, que es fundamental para que las democracias como tal funcionen, porque no podemos solo hacer prevalecer una forma de pensar, cuando todas y todos tenemos formas de pensar distintas. En nuestra distensión tiene que existir, por supuesto, esa similitud, si se quiere, de defensa de la democracia como tal. Pero vamos un poco más allá a estos elementos que hacía referencia hace unos minutos también, Claudia. El hecho de que se ha llegado a hacer en muchas oportunidades esta caja de resonancia por múltiples factores, que podrían ser bien analizados en una cumbre, probablemente. Pero seamos honestos, ¿quiénes van a ir a la cumbre? Si llamamos a una cumbre, por ejemplo, ¿será realmente los periodistas de a pie quienes están todos los días haciendo cobertura, quienes van a estar en estos eventos? ¿O van a ser quienes están en los espacios de decisión y quienes al final no están en la cobertura cotidiana? Yo creo que el periodismo como tal debe ser analizado desde la formación como tal de estos profesionales. Y no olvidemos que hace unos minutos también hacían referencia, cualquiera puede ser periodista, y es que no queremos desvalorizar las otras profesiones, pero ningún abogado puede firmar si no eres realmente abogado. Ningún médico puede firmar como médico, como tal, si no tienes la profesión de médico. Sin embargo, médico, abogado o economista puede ejercer el periodismo sin haber estudiado comunicación social. Entonces, ahí, por ejemplo, este solo elemento genera una serie de repercusiones a lo largo de la vida de los mismos profesionales. Uno es que definitivamente esta profesión está abierta a quienes quieran ejercerlo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que esta misma
posibilidad de que cualquier persona ejerza el periodismo como tal, lo que hace es desvalorizar el trabajo de los periodistas. Según estudios que se han realizado, por ejemplo, se prevé que una de las profesiones peor pagadas es la del periodismo. Yo les aseguro en este momento, si hacemos una evaluación, por ejemplo, sin ir lejos, en la ciudad del Alto, de nuestros colegas que hacen radio, por ejemplo, les aseguro que más del 50% de los periodistas que hacen radio, hacen periodismo en las calles, primero, probablemente no hayan pasado por una universidad. Segundo, precisamente por ello, su salario es menos del 50% de lo establecido en nuestro estado. Entonces, eso repercute de manera inmediata en quienes sí se han profesionalizado, sí nos hemos pasado, quizás especializándonos en otras áreas dentro del mismo periodismo como tal, ¿no? Y cómo esto afecta a las sociedades, que por supuesto un elemento fundamental, que es denominado también como el cuarto poder de los estados, está manejado y está en manos de personas que probablemente no tienen esa reflexión social de que son elementales para conformar las sociedades, de que no son cajas de resonancia nada más, ni son simples transmisores, sino son ese puente entre la sociedad y el gobierno de turno o las autoridades de turno que de alguna manera va a posibilitar la concreción de muchas demandas, que al final recaen en la vulneración de derechos humanos en muchos casos, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, en ese escenario, ¿cuál sería la función de los medios de comunicación o del periodismo, ¿no? En este estado de situación en el que nos encontramos? Digamos, porque vemos que el rol que está jugando, que juegan algunos medios de comunicación, pero particularmente periodistas que están haciendo trabajo de investigación, al no tener la cobertura o no tener el salario que asegure un ingreso digno, de modo tal de que ese periodismo sea valorizado, entonces se recurren nada más que a cosas que no tienen la relevancia. Entonces, hay un espacio donde se pueda verdaderamente hacer que el periodismo cumpla con su función, porque periodismo sin la participación, sin el diálogo, sin hacer trabajos de investigación con la gente que está vulnerada en sus derechos, etcétera, etcétera, es casi como que algo que cae en un saco roto, ¿no? Entonces, sería interesante algunos elementos que ustedes podrían compartir digamos, en este tópico. Bueno, yo sí considero de que es necesario también que nos pongamos, siempre es bueno la empatía y en este caso en el lugar del periodista que está en las calles, del periodista que está a diario generando la noticia. El problema a lo largo de estos años ha sido la opacidad en la información. El acceso a la información y la transparencia ha sido de los puntales que nos ha evitado, nos ha impedido llegar a transmitir la información como que realmente queríamos nosotros. Y uno de esos también hechos ha sido que se ha tergiversado tanto el término, por ejemplo, de conferencia de prensa en nuestro país, que asumimos de que una conferencia de prensa para estas autoridades es sentarse, dar un anuncio, irse, ¿no? Y otra cosa era una conferencia de prensa de una autoridad agresiva que ofendía, han habido íconos en esto, periodistas que han sufrido el maltrato de un mandatario, incluso delante de, a nivel nacional en realidad, no ha sido una conferencia de prensa, periodistas mujeres que han sido ofendidas, han habido también algunas autoridades que han maltratado en las calles a los periodistas, ha sido todo un ejercicio en el cual sin duda han puesto más obstáculos que darle la vía libre a un periodista para hacer su trabajo. Y este sistema de opacidad también va ligado mucho a las normas. No tenemos un adecuado acceso a la información pública en nuestro país. Ustedes saben de que todas las entidades públicas deberían haber transparentado en temas de rendición de cuenta, informes, transparencia, absolutamente toda su gestión. No lo hacen. Uno de esos mecanismos, por ejemplo, tendría que haber sido por ley las páginas web. Ustedes si entran a las páginas web de los ministerios, entidades públicas, un 10%, y exagero, debe ser de estas entidades que cumplen con este rol de transparencia de la información. Entonces, le cuesta más al periodista llegar y acceder a la información. Y sí, evidentemente, si no tienes los mecanismos tecnológicos, no tienes un buen espacio laboral, no tienes un buen salario, y las empresas ni siquiera te dan el acceso a transporte,
tú lo tienes que financiar. Muchas veces incluso se financia sus reporteras, su traslado, sus viáticos. Es muy difícil. Entonces, es ponerse en el lugar del periodista que a lo largo de estos años ha sufrido muchísimo. Ahora, yo entiendo de que evidentemente hay una crisis también en el periodismo de investigación, pero también va muy ligado a esto, a la opacidad de estos sistemas públicos que nos impiden llegar y acceder a la información. Y yo creo que ya a partir de esto, lo que nos ha llevado también a entender muchos conflictos ocurridos el año pasado y estos, es de que el periodista puede llegar a hacer un buen periodismo con estos nuevos sistemas de comunicación. Evidentemente, necesitamos también acceder a los funcionarios públicos. Yo estoy exigiendo desde hace meses de que tenemos una mandataria transitoria y en este momento, por ejemplo, no ha dado una conferencia de prensa. Entonces hay cosas que son obstáculos para el periodista que a diario, que a pie está buscando la noticia y me parece que tendría que ser eso, ¿no? Sí, me parece que podríamos apuntar a esto. Una cumbre es importante. ¿Por qué no trabajar una cumbre que maneje también este tema de nuestra ley de imprenta, que maneje estos obstáculos, que analicemos cuáles han sido realmente las cuestiones que nos han pasado estos años, analicemos estos últimos 15 años, analicemos cómo están los periodistas, el tema salarial, el tema del seguro médico, el tema de cómo es de que a los periodistas se los está tratando, porque obviamente el tema de hostigamiento laboral también va muy ligado a la censura y a la autocensura. Así que yo creo que sí hay muchas expectativas en el nuevo periodismo, hay gente nueva que también tiene estas ganas de hacer periodismo bueno, pero hay también los periodistas que están en estos medios de comunicación por años luchándola, peleándola, y yo creo que hay buenos periodistas en nuestro país, hay buen periodismo. La crisis engloba muchos aspectos, ¿no? Muy interesante. Quisiera tocar un tema que me ha estado dando vueltas a la cabeza hace rato. Como decíamos, y siguiendo este hilo conductor, la crisis que es transversal a todo, frente a la inoperancia, pero más a la incapacidad del acceso a la justicia, los periodistas tienen que hacer, pero artes para conseguir algo, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema, porque evidentemente la ley de acceso a la imprenta no se la aprobó al final. El gobierno anterior, el gobierno dimitente, se fue con esa deuda al pueblo, que es doble deuda, yo diría, al pueblo. Por una parte, al periodismo como tal, comprometido con la democracia, y deuda con el pueblo, porque ellos han filtrado o han permitido que determinadas cosas, o cosas muy grandes, ni se sepan siquiera. Pero el periodista que hace, que incursiona y logra a través de otros medios, no solo acá, sino internacionales, entonces por eso también es hostigado, ¿verdad? Y lo mismo sucede en otros campos, donde el tema de transparencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Como no hay acceso a la información, entonces de pronto el periodista, por esta situación de profunda crisis, también podría ser juzgado. Está haciendo periodismo, pero está también incursionando en otros temas frente a la incapacidad del propio Estado o del gobierno de turno de no permitir que las instituciones, o además permitir que las instituciones, sería mejor de hecho decirlo, sean desinstitucionalizadas y estén en función de una línea política. Esta es la línea y este es, por lo tanto, la tendencia, y quienes tienen que decir algo va a ir en esto. Pero eso atenta al derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, ¿no es cierto? No quiero incomodarles, pero nos queda solamente 7 minutos, ¿ya? Creo que nos vamos a quedar demasiado apretados. Así que, por favor, les rogaría ser más sintéticos. Solo como un elemento fundamental, el derecho a acceso a la información es un derecho constitucionalizado, está en la Constitución Política del Estado. Y otra cosa es que los gobiernos de turno, entre comillas, a través de decretos supremos de manera específica, digan que una información puede atentar contra la seguridad del Estado y previamente deben ponerla en reserva. Ese es un elemento, ok. Pero el acceso a la información como tal es un derecho que lo tenemos todas y todos. Y más, por supuesto, los periodistas, porque si no se tiene acceso a la información, no devienen los otros derechos, que es el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Entonces,
Creo que el hacer uso de ello y ser controladores de que este derecho al acceso a la información se cumpla es nuestra obligación. Y no es una obligación solo de los medios de comunicación. Hasta ahí. No, excelente, excelente. Entonces, para ir precisando, en esta posibilidad que tenemos de soñar en un horizonte mucho más amplio, qué nuevo país quisiéramos construir, ¿no es cierto? Con todas las cosas buenas que se han logrado, pero también tomando en cuenta que todo lo que sucedió es por algo. Estamos llamados a ser sujetos de derecho y sujetos políticos. En ese orden de cosas, el tema pasa solamente por los valores, por los principios, que también nos dice que estamos pasando por una profunda crisis. Frente a esta situación, ¿qué rol cumplen en la actualidad, por ejemplo, las redes sociales? Es un escenario sumamente interesante, pero también ambivalente. Puede ayudar muchísimo, como también puede ser un factor de desmovilización o de desinformación también. Adelante, Claudia o Teo. Bueno, en principio sí, tenemos problemas con el tema de la ley, de una ley de acceso a la información pública, porque eso es lo que carecemos. No hay una ley. Tenemos 6 proyectos de ley que se han quedado estancados. Si no me equivoco, lo último fue hace un par de años desde el Ministerio de Justicia que se había encaminado. Han habido gremios también periodísticos que han planteado el proyecto de ley de acceso a la información pública. No contamos, el anteaño pasado se ha dado justamente un foro para que tengamos esta norma, porque evidentemente las instituciones públicas no nos están dando la información que se debe, ¿no? Y nos está costando muchísimo a los periodistas, pero sin duda los periodistas tenemos la capacidad de buscar información por otros lados. Gran parte de los trabajos de investigación en nuestro país, todos se han hecho gracias a eso. Ha sido una búsqueda de fuentes extraoficiales, de antecedentes, de buscar y buscar y rebuscar hasta que salió y tuvieron las autoridades públicas que ratificar la noticia, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un escenario de muchas perspectivas positivas porque es un reto. Yo creo que levantarse de un escenario tan difícil es un reto para el gremio, pero sí lo que mencionaba Teo es muy importante. Es algo que nosotros tenemos que valorizar nuestro gremio. Tenemos que empezar a encaminar de que el periodista no tiene que ser el mártir que lucha 24 horas al día y que gana un sueldo miserable, pero le lleva la información a la población y ese debe ser su orgullo. Tenemos que dejar de tener ese síntoma de mártires. Nosotros merecemos un buen salario porque hacemos un buen trabajo, porque a diario estamos llevando la información a la gente, porque hoy estamos arriesgando nuestras vidas en la pandemia, la hemos arriesgado el año pasado en la convulsión, y esos periodistas sí merecen un buen salario. Estoy segura de que si encaminamos eso, si nos manejamos con ese orgullo que debería tener el gremio periodístico, podríamos llevar más, porque es verdad lo que dice Teo, creo que hay salarios realmente ridículos para los periodistas. Y eso da una vergüenza, pero no solamente en nuestro país. A nivel mundial hay que mencionar que hay una crisis del periodismo por los desempleos que hay, ¿no? Evidentemente esto va ligado mucho a la crisis de la salud, pero yo creo que estamos en buenas perspectivas, soy optimista y creo que las redes, los nuevos sistemas tecnológicos nos están ayudando, así que me encamino a eso porque paralelamente el periodista tiene su trabajo dentro de su empresa de comunicación, pero ha llevado adelante también sus plataformas de comunicación, tienen sus propias webs, sus propias sitios de Facebook, de Twitter, donde están manteniendo a la gente informada, así que hay todo un universo de posibilidades para el periodista, ¿no? Perfecto. En esa línea de la importancia que tiene el periodismo comprometido con la democracia, con los derechos humanos, tal vez amerita hacer una brevísima disquisición. No creo que sea tanto como que el periodista que está marcado por ser, o llamado de alguna manera a ser víctima, ¿no? O sea, mártir. Aunque en realidad la palabra mártir, que viene del griego, quiere decir testigo, ¿no? Es el que ha visto, es el testigo que ha visto, que ha escuchado. Entonces, un periodismo para estos tiempos es ese periodismo presencial, ¿no? Firme, combativo, que sea testigo para establecer la verdad, para contribuir a que la verdad sea establecida.
Si logramos eso, ojalá también logremos que la gente rompa esquemas, se anime a romper esquemas, que construyamos verdaderamente nuevos espacios de participación donde nos sintamos libres, cómodos a decir lo que pensamos. Entonces la gente, en la medida que esté más politizada en ese sentido, tendremos también el avance en la línea de este periodismo que tanta falta nos hace. Algo de esto ya existe ahora. Existen ustedes, existen otros compañeros, compañeras, pero hay que ayudar para que eso pueda resurgir con más fuerza, ¿no? 30 segundos, por favor, para cada uno. No nos queda más. Efectivamente. Bueno, nada, yo entonces agradezco a todos ustedes que nos han acompañado hoy y en realidad pensemos que nuestras sociedades, un pie fundamental para que sobreviva nuestras sociedades es la democracia y el periodismo tiene un gran rol que cumplir en estos escenarios. Mil gracias, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias y nuevamente un honor estar con ustedes y compartir este espacio. Creo que es importante mencionar de que el periodismo en Bolivia, si bien está en una crisis, hay valores que se mantienen en los periodistas y esos valores hay que tomarlos en cuenta y hay que destacarlos como siempre. Muchas veces al periodista se lo relega, al reportero se lo relega, pero yo creo que hay muy, muy buenos recursos humanos en cada medio de comunicación que están haciendo sus tareas, pero de manera ejemplar. Y yo sí valorizo mucho, hoy están en lucha muchos sindicatos de varios medios de comunicación por una crisis económica en la que han entrado y tiene un antecedente político también esto, pero hay que mandarles la energía de que realmente la gente necesita del periodismo, necesita del periodista y nosotros necesitamos de la gente. Esto va también ligado a de que también tienen que exigir la gente, la opinión pública, buen periodismo, así como nosotros tenemos que darlo. Así que muchas gracias y un honor nuevamente haber estado con ustedes. Igualmente, Claudia, igualmente, Teo. Gracias y un abrazo. Muchas gracias a todos. Exdefensor, Claudia, Teófila, un gusto. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en otro momento. Quedaron muchas preguntas pendientes. Una vez más, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Gracias.